¿Cuántos creen que el amado viene? ¿Cuántos pueden decir, sea así, ven, Señor Jesús? A ver, más fuerte. Sea así, ven, Señor Jesús. Una vez más. Sea así, ven, Señor Jesús. Aleluya. Mis hermanos y pastores, para que vayan repitiendo en sus respectivos lugares, porque la palabra repetición es algo bíblico. Las repetirás a tus hijos, las repetirás a tus hijos. Y el lema que el Señor Jesús nos ha colocado para este Impacto 2009, lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Podemos decirlo con fuerza. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Más fuerte. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Quiero invitarles que abramos el libro de Dios en el libro de Daniel, capítulo 10. Libro de Daniel, capítulo 10. Y vamos a leer alternadamente en el nombre del Señor Jesús, desde el verso 10 al verso 21. Daniel, capítulo 10. Del verso 10 al verso 21, vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. He aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Verso 11 ustedes. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Verso 13 ustedes. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Porque la visión es para esos días. Verso 15 y verso 16 ustedes. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Sigan leyendo ustedes los versos 19, 20 y 21.
asientos y el Señor nuestro Dios se glorifique por medio de su palabra. Hay algo muy claro que tenemos que sacar de esta lectura bíblica. Y lo primero es que el plan de Satanás es impedir el plan de Dios. Si Satanás no impide el plan de Dios, a lo menos lo que él tratará de hacer lo más imposible a lo posible. Y esto es lo que nosotros vamos a denominar guerra espiritual. Los ataques de Satanás vienen en formas diversas. Los dardos continuos de Satanás tienen un único propósito: herirnos. Y no solo herirnos, sino que debilitarnos. Y si es posible, matarnos. ¿Cuáles son los dardos que Satanás ha estado utilizando hasta el día de hoy? Desánimo, confusión, pérdida de visión, desorientación, desesperación y por último, derrota. Lo que intentaba Satanás con Daniel es el mismo intento que Satanás quiere lograr en el día de hoy: detener la visión. Repita conmigo: Satanás quiere detener la visión. Dígalo fuerte: Satanás quiere detener la visión. Más fuerte: Satanás quiere detener la visión. Ahora, Satanás con facilidad no deja los lugares que él ya ha tomado. Quiero invitarles que leamos juntos el Evangelio según San Marcos. Y vamos a comenzar a leer del verso 1 en adelante. El verso 1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. El verso 2 dice: y cuando salió él de la barca, lo tienen abierto. Capítulo 5, Marcos capítulo 5. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu, declárelo fuerte, un hombre con espíritu, un hombre con espíritu. Hermanos, cualquier hombre, cualquiera mujer que tiene el propósito de desanimarnos, de confundirnos, de hacer perder la visión, de desorientarnos, de apartarnos o de derrotarnos, tiene espíritu inmundo. Hermanos, tenemos un reto de parte de Dios. Queremos publicar que el imperio de Jesucristo es todopoderoso. Vamos en el nombre de Jesús a desarticular a Satanás el diablo, que nos ha hecho tanto daño. Yo no sé si a usted le ha hecho daño Satanás, pero Satanás ha hecho mucho daño. Se ha
ha dedicado a matar, se ha dedicado a destruir, se ha dedicado a dividir. Pero esta iglesia durante este año quiere proclamar el imperio de la vida, el imperio de la unidad. Y este es el imperio del Señor Jesús. Ahora, lean ustedes, por favor, el verso 4 y el verso 5 de Marcos capítulo 5. Porque muchas veces hermanos, estamos en guerra espiritual. Y en guerra espiritual los elementos carnales no sirven. Cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, estamos hablando de confrontación de poderes espirituales. Y donde nuestro Dios va a manifestar lo que Él es. Los hombres utilizaron todos los medios humanos, todos los medios carnales, para poder atar a este endemoniado. Iglesia amada, estamos en un conflicto, estamos en guerra espiritual. Los elementos humanos aquí no sirven. Ahora siga leyendo, por favor, cómo dice el libro de Dios. Ahora dice el libro de Dios. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Ahora le pido que lean el verso 9 ustedes. Ahora quiero por favor pedir en el nombre de Jesús que usted medite en el verso 10. Le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región espíritus territoriales, espíritus regionales. En el nombre del Señor Jesús, reconocemos que hay un hombre fuerte, pero también reconocemos y publicamos en el nombre de Jesús que el más fuerte está con nosotros. ¿Qué es lo que había hecho este hombre? ¿Qué es lo que había hecho el espíritu inmundo a través de este hombre? Se había tomado aquella región. Hermanos, Satanás está escuchando lo que estamos proclamando. Satanás está escuchando lo que estamos proclamando. Los espíritus inmundos hay que echarlos fuera. Fuera. Hermanos, estos espíritus inmundos no nos permiten crecer. Estos espíritus inmundos no nos permiten que realmente tengamos un genuino o un verdadero avivamiento. Daniel nos vuelve a recalcar, él perdió en este conflicto bélico todas sus fuerzas, pero Dios no lo abandonó. Hermanos y hermanas, nosotros no defendamos nuestros propios honores, defendamos y reverenciamos el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a defenderlo en esta hora? Le pido que leamos nuevamente el verso 10.
y le rogaba, todos juntos, y le rogaba de aquella región. Hermanos, Satanás, el diablo, no quiere que lo reprendamos y lo expulsamos fuera de la región metropolitana. Él no quiere retirarse de la región de los lagos. Él no quiere retirarse de la región del Maule. Él no quiere retirarse de la región del Libertador Bernardo O'Higgins. Pero usted y yo tenemos poder en lo que proclamamos. ¿Cuántos creen que tienen poder en lo que proclamamos? No estamos anunciando cualquier nombre. Hermanos y hermanas en el Señor Jesús, nos hemos reunido en el día de hoy porque no queremos cometer el ridículo que hicieron los hijos de Efseba. Acompáñeme, por favor, en el nombre del Señor Jesús, al libro de los Hechos, capítulo 19. Y comenzamos a leer del verso 13 al verso 16. Y si usted ya lo tiene, puede decir amén. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron sobre los que tenían espíritu, ¿qué cosa? En esta guerra espiritual no es suficiente únicamente invocar el nombre. En esta guerra espiritual hay que conocer el nombre. Ahora, quiero preguntarles en esta hora, ¿cuántos conocen el nombre de Jesús? A ver cuántos lo pueden proclamar. Que pocos lo conocen, hermano. ¿Cuántos lo pueden anunciar en esta hora? Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Intentaron invocar el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y lean por favor lo que dice a continuación. Había 7 hijos. Lean con más fuerza. Pero respondiendo el espíritu malo, hermanos, Satanás sabe. Y no solo sabe, Satanás nos conoce. El espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y sigan leyendo, por favor. Aleluya. ¿Cuál fue el problema de los hijos de Efseba? Estaban usando el nombre de Jesús, pero eso no era suficiente. Usted y yo, para invocar, para proclamar, para anunciar, para hacer uso del nombre de Jesús, aleluya, tenemos que tener una verdadera relación con Jesús. ¿Qué quiero decirles en el nombre de Jesús? Los hijos de Efseba, aunque mencionaron el nombre de Jesús, pero como no existía ninguna relación,
Las palabras estaban carentes de poder. Las palabras estaban carentes de autoridad. Los hijos de Etseba se estaban basando en una metodología. Iglesia amada, nosotros no vivimos por método. Vivimos por realidades vivas. Proclamamos al verdadero Dios y la vida eterna con poder. Con poder en el nombre de Jesús, los demonios son expulsados fuera. Con poder en el nombre de Jesús, los enfermos son sanos. Saca más. Los hijos de Etseba no emplearon el nombre de Jesús en esta guerra espiritual. Hermanos, cualquiera puede mencionar el nombre de Jesús, pero cualquiera no puede proclamarlo con autoridad. Con autoridad. Iglesia amada, este conflicto bélico, este conflicto de guerra del cual estamos hablando, no es algo nuevo. No es algo nuevo. Yo quiero invitarle que vamos al libro de Génesis, capítulo 14, y ni siquiera en este momento quisiera citarle el primer conflicto que se inició en los cielos, donde Satanás fue ya derrotado. Porque tenemos que reconocer que Satanás ha sido derrotado. A ver, ¿cuántos reconocen que Satanás ha sido derrotado? Pero sabe, hay algo que tenemos que reconocer. Satanás no ha sido destruido. Por la fe. Pero él todavía no ha sido destruido. Nos ha causado y nos sigue causando bastantes problemas, bastantes dificultades. Mis hermanos, el verso 14 del capítulo 14 del libro de Génesis se nos habla acerca de Abraham cuando supo que su sobrino estaba cautivo. Y quiero pedirle que por favor usted lo lean en el nombre de Jesús. Hermanos, leemos en el libro de Dios que Abraham convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Ahora pueden terminar ustedes el texto, ¿cómo dice? Y los siguió ¿hasta dónde? Mis hermanos, los siervos de Abraham estaban entrenados para la guerra. No sé en qué momento, pero en algún momento Abraham entrenó a sus siervos. Iglesia amada, hay muchos creyentes que se jactan de caminar 40 años. Sin embargo, aunque están en la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores, nunca han aprendido a pelear en contra de Satanás. ¿Sabe qué es lo que han aprendido? A pelear en contra de sus hermanos, a pelear en contra de su pastor. Hermanos, ¿dónde aprendieron ellos? En la casa de Abraham, en la tienda de Abraham. Hermanos amados,
nosotros no estamos en cualquier casa. Hebreos capítulo 3, del verso 1 al verso 8, nos dice que estamos en una casa espiritual. Y en esta casa espiritual, quien nos está capitaneando es Dios. Y Él se proclamó como el Señor de la guerra. Hermano, usted tiene algo que aprender. Hermana, usted tiene algo que aprender. Ministro, ustedes tienen algo que aprender. Aleluya. Aleluya. Hermanos, si Abraham hubiera sido como muchos de los carnales que están en esta banda, podría haberse frotado sus manos y haber dicho: me he librado de esta molestia. Porque Lot nunca fue bendición. Lot para Abraham fue una molestia. Podría haber dicho: gracias a Dios, se ha ido. Pero no hizo eso. Fue donde estaba este hermano débil. Fue donde estaba este hermano fracasado. Fue donde estaba este hermano difícil. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Y hermanos, Abraham iba decidido de volver con Lot. Iba decidido de volver con los criados y los siervos de Lot. Iba decidido a volver con los animales. Hermanos, yo le entiendo. La oposición muchas veces se hace irresistible. Pero medite en estas palabras: resistid al diablo. Y el diablo huirá de vosotros. No podemos confiar en 3 gloria a Dios y en un aleluya. Tenemos que aprender a utilizar el nombre de Jesús. Ahora, mi pregunta es: ¿volvió o no volvió Abraham con Lot? ¿Hay alguien que quiera luchar? ¿Hay alguien que quiera pelear? ¿Hay alguien que quiera luchar, hermanos? ¿Hay alguien que quiera seguir peleando en esta hora? Nosotros no somos de los tales que retrocedemos. Hermanos, el que nos llamó es Dios. Ahora, en este conflicto bélico, en esta guerra, ¿sabe usted que lo que más está utilizando Satanás para desbaratarnos, para desmoralizarnos? ¿Sabe lo que más está utilizando Satanás? Son sus palabras. No se quede conmigo. Si usted mira en el huerto del Edén, cómo introduce su ataque Satanás. Vamos al capítulo 3 del libro de Génesis. Y mientras usted lo busca, y si lo tiene puede decir algo, yo quiero decirles y recordarles que el primero en utilizar palabras contra el Dios Todopoderoso fue Satanás. Y aquellas palabras
provocaron en él un tremendo caos. ¿O no es así? Si usted lee el libro de Isaías en su casa, en el capítulo 14, y comienza a leer de los versos 13, 14, 15 y 16, y luego une Ezequiel 28 con sus palabras que él utilizó, ¿sabe lo que hizo el Señor? No dejó que continuara con sus planes. Ahora, ¿cuál es el intento de Satanás? Si él ya sabía que por medio de sus palabras había ya logrado un caos, introduce su ataque en el huerto del Edén bajo las mismas condiciones. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, lean ustedes, ahora mis hermanos y mis hermanas, este primer versículo nos ayudarán a desenmascarar las estrategias del enemigo en esta batalla. Hemos leído que la serpiente era muy astuta, muy astuta. Ahora, yo le pregunto a ustedes, la serpiente, que es reconocida en el libro de Apocalipsis como Satanás, el diablo, ¿a dónde dirigió su primer ataque? ¿No fue acaso contra la palabra de Dios? Su primer ataque, repitan conmigo, su primer ataque fue contra la palabra de Dios. A ver, más fuerte. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol de quién. Ahora les pregunto, ¿dónde fue dirigido su dardo? ¿Acaso no fue dirigido a Eva para confundir sus pensamientos? Hermanos, si Satanás en este conflicto bélico logra confundir nuestros pensamientos, ¿sabe lo que él va a hacer? Va a alterar nuestro lenguaje. ¿Y saben qué? Nos vamos a convertir en víctimas en esta batalla invisible, en la cual él mismo cayó por sus palabras. En el nombre de Jesús, si Satanás logra confundir nuestros pensamientos, va a alterar nuestro lenguaje. Repitan conmigo, si Satanás logra confundir nuestros pensamientos, alterará. ¿Quiere ver en forma muy simple cómo nos altera Satanás y el diablo? Un hombre de fe, escucharlo siempre de fe. Escuchar decir, yo ya no creo. Hay algo que ha hecho alguien, llamémoslo por su nombre, Satanás. 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 Hermano, la pregunta que Satanás le hace a Eva está cargada de malicia, porque lo único que desea Satanás, confundirla. Primeramente, Dios jamás
Le había prohibido a ellos de no comer de todo árbol del huerto. Solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿sabe lo que hace la serpiente? Con su vocabulario los retira de su territorio y los introduce en la confusión. Porque cuando estamos confundidos, no sabemos qué hablar. A mí nadie me toma en cuenta. Hermanos, si queremos tener victoria, si el Señor nos permite llegar hasta Impacto 2009, a quien tengo que destruir en el día de hoy, soy yo primero. Hermanos, cuando estamos confundidos, no sabemos qué hablar. Cuando estamos confundidos, no sabemos qué hablar. Y lamentablemente, Satanás sabe muchas cosas, aunque con muchas limitaciones, porque él no es omnisciente, él no es omnipotente, pero con sus limitaciones, quiero decirle que logra sus objetivos. Satanás, cuando se introduce en alguien, no busca a alguien que sea más espiritual. Busca a uno de su mismo nivel, carnal como él. Hermanos y hermanas, en esta guerra, Satanás logró su objetivo. Se introduce con sus palabras llenas de astucia. Logra que la mujer ceda. Y la mujer arrastre ahora ¿a quién? Al hombre. ¿Sabe cuál es el resultado? Pierden el paraíso. Por causa de permitir las palabras adversas invadieran su territorio. ¿Y sabe lo que hicieron? Provocaron y provocó Satanás la desobediencia al mandato, a la palabra de Dios. Si Eva no le hubiese escuchado a la serpiente, la desobediencia no hubiera podido entrar. Muchas cosas, siervos y siervas de Dios, estamos perdiendo por causa de lo que dejamos entrar en nuestras vidas. En el nombre precioso del Señor Jesús, no hay que darle lugar al diablo. Un segundo hecho. Vamos al libro de Números. Capítulo 13 y capítulo 14. Pero antes de entrar en estos dos capítulos, mire lo que logró Satanás con Adán y Eva. Los saca de la palabra y los lleva a su territorio. Y cuando los lleva a su territorio, ¿qué es lo que hace Satanás?
le imparte de su espíritu y de su lenguaje. Cuando el enemigo nos saca de la palabra, ¿sabe lo que comienza a ponernos en nosotros? Su espíritu y su lenguaje. Nadie me quiere. Todos me aborrecen. Iglesia amada, en el nombre del Señor Jesús, en el día de hoy vamos a proclamar victoria. En el nombre del Señor Jesús vamos a proclamar victoria. Si ya tienen abierto el capítulo 13, el verso 31 y el verso 32 nos dice que más los varones que subieron con Josué y Caleb, podemos leer todo juntos, más los varones que subieron. Ahora, mi pregunta es, ¿el pueblo fue o no fue contaminado por las palabras de aquellos 10? ¿Qué es lo que hicieron los 10 espías? Hablaron mal. Ahora, tenemos que entender algo. A veces entendemos que cuando hablamos garabatos o malas palabras, es ahí que estamos hablando mal. Pero hablar mal es más que eso. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, nos dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Hable conforme a la palabra de ¿quién? Los 12 espías escucharon lo que Dios había dicho referente a aquella tierra, pero solo 2 de ellos, Josué y Caleb, recibieron aquella palabra y escuche, y se mantuvieron en ella. Desgraciadamente, hay gente que solo escucha, pero también hay otros que van más allá de solo escuchar, reciben. Ahora, ¿usó o no usó Satanás a estos 10 espías? ¿Los usó o no los usó? Si usted tiene abierto el libro de Dios como yo lo tengo abierto, en el verso 28, miren cuál fue el informe. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de ¿quién? De Anak. Ahora pueden leer ustedes el verso 32 y el verso 33, como dice, con fuerza. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Transmitió una imagen negativa a través de la circunstancia, y los 10
quedaron atrapados. Iglesia amada, tenemos que cuidarnos, que nuestra atención no quede atrapada en las influencias de las circunstancias. En la mente de ellos, en el corazón de ellos, solamente quedó una imagen visualizada. ¿Y saben cuál fue? Que los enemigos eran superiores que ellos. ¿Cuál es la imagen que te ha impreso Satanás en el día de hoy? Permita el Señor que la imagen que tengamos impresa acerca de lo que Dios nos tiene preparado, y que nuestros oídos proclamen por nuestros labios lo que realmente sentimos en nuestros corazones, lo que oído, oh aleluya, no ha oído, ni ojo ha visto, son las que el Señor. ¿Sabe lo que está haciendo Satanás? ¿Sabe lo que está haciendo el diablo? Está usando la presión de las circunstancias para tratar de movernos de la palabra de Dios. Iglesia amada, en el nombre de Jesús, nos hemos reunido en el día de hoy no para unir nuestras fuerzas humanas. Nos hemos unido en el día de hoy para unir nuestras fuerzas espirituales. Daniel se sintió debilitado, pero el Dios de Daniel no lo dejó allí debilitado. Mi Dios no nos va a dejar debilitados. El Dios de Israel hasta el día de hoy nos sigue diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Escuche, siempre, siempre, proclámelo, siempre, más fuerte. Siempre te ayudaré, siempre te ayudaré. ¿Sabe usted por qué los 10 espías fueron afectados? La respuesta es una sola: porque no guardaron la palabra. ¿Sabe por qué hay tantos creyentes? Y escúcheme, lo que estamos hablando en esta hora no es de un cristiano cualquiera. Ellos fueron elegidos, seleccionados. Los 10 espías no era gente del vulgo, era gente principal. Y hoy día tenemos que reconocer con tristeza que los principales, en vez de alentar, están desalentando. Si usted tiene abierto el libro de Dios, en Números capítulo 14, versículo 1 y versículo 2, usted se va a dar cuenta que los 10 espías impartieron un espíritu malo. Y este espíritu malo se posesionó. Hay una gran diferencia en posesionarse que gobernarnos. El Espíritu Santo no nos posesiona, el Espíritu Santo nos gobierna. Los espíritus malos sí nos posesionan. Toda la congregación, ¿qué fue lo que hizo? Hermanos, ¿tienen el libro de Dios? ¿Tienen ánimo de leer, hermanos? Si no tienen ánimo de leer, significa que este espíritu malo está logrando su objetivo. Pero no le vamos a dar lugar al diablo.
En este conflicto nos vamos a declarar vencedores en el precioso nombre del Señor Jesús. Entonces toda la congregación, con fuerza, leamos, gritó y dio voces. ¿Qué más? Sigan leyendo, sigan leyendo. Ahora mi pregunta es, ¿fue todo el pueblo a espiar la tierra? Solamente 10. Estamos hablando de 10 infieles. Fueron 12, pero escúcheme, vamos a hablar de los 2 siguientes. No fue todo el pueblo a espiar la tierra. Pero ¿sabe lo que recibió? El mismo espíritu de los 10 espías. Comenzaron también a hablar mal. Hermanos, la queja es el lenguaje del diablo. Tanto el pueblo como los 10 espías que hablaron mal, todos, escuche, todos perecieron. ¿Sabe de qué es lo que estamos siendo testigos en el día de hoy una vez más? Otro caos producido por las palabras del diablo en esta batalla invisible. Si usted y yo queremos convertirnos en conquistadores de lo que Dios nos ha dado, tenemos que aprender a ganar esta batalla. Usted y yo somos lo que confesamos. Solamente 2 espías estuvieron completamente en desacuerdo. 2 espías que tenían un concepto, escuche, grande de Dios. ¿Había alguien en la congregación que lo apoyara? ¿Había alguien en la congregación que estuviera a favor de ellos? Hermanos, toda la congregación estaba en contra de ellos. Pero eso no fue motivo para que ellos se unieran a la mayoría. Hermanos, recibamos aplausos o no recibamos aplausos, recibamos saludos o no recibamos saludos, por la gloriosa verdad que hay en nuestro Señor Jesucristo, no debemos de deslizarnos. ¿Sabe a quién honra a Dios? Aquellos que guardan su palabra. Hermanos, de Josué se nos menciona el nombre de su padre Nun. De Caleb no se nos menciona mucho, pero piensa usted que él no sintió tristeza al saber que su padre y su familia, ¿sabe dónde quedaron? Hermanos, en esta guerra, en este conflicto, tenemos que aprender que van a haber pérdidas familiares. Hermanos, el principio de nuestro Señor Jesucristo fue así: el que no dejare, el que no dejare, el que no dejare, no es digno de mí. Hermanos, estamos en un conflicto bélico, estamos en una guerra constante, estamos en una guerra continua. ¿Y sabe lo que está usando Satanás? El diablo no está usando ni una espada ni un escudo, está usando lenguas que están dañando la fe. Mis hermanos y mis hermanas, si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros?
Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. 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 Oh, gloria a Jesús. Aleluya. 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 Vamos. Hermanos, tal vez los ejemplos que estamos citando para aquellos que saben la Escritura son demasiado conocidos y no tienen ningún interés tal vez en abrir sus libros. Pero lo que estamos viendo a través de cada uno de estos casos, que Satanás utiliza su lenguaje y produce lo que él quiere. Produce lo que él quiere. Su deseo es cumplido cuando nosotros le damos lugar al diablo. Hermano, ¿hay alguien que esté dispuesto a resistirlo? Hermano, ¿hay alguien que esté dispuesto a resistirlo? ¿O usted está dispuesto a perder? ¿O usted está dispuesto a ceder? Hermano, yo prefiero perder mi mejor amigo, pero no prefiero perder a Dios. Si hay alguien que es fiel y es verdadero, aleluya, si hay un testigo fiel, aleluya, aleluya, aleluya. Hablar de un caso, David y Goliat. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 16, nos vamos a dar cuenta que este Goliat, este gigante, venía por la mañana, venía por la tarde, y así lo hacía durante 40 días. Durante 40 días. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo desafió Goliat a Israel? Pidiéndole a un hombre que pudiera pelear en contra de él. Pero miren, las palabras de Goliat durante 40 días, mañana y tarde, no eran palabras gratas en los oídos de los israelitas, eran palabras desafiantes. Hermanos y hermanas, cuando nosotros estamos expuestos a escuchar lo mismo y no puede contrarrestar esas palabras, ¿sabe lo que va a acontecer con usted? No se podrá defender. Y cuando no nos podemos defender, nos convertimos en víctimas fatales. ¿Saben qué se convirtió el pueblo de Israel en víctimas fatales? Cuando escuchaban estas palabras, dice el versículo 11 del capítulo 17 de 1 Samuel, que todo Israel se turbó y tuvo gran miedo. Lo que tenemos que tener claro, las palabras de nuestro enemigo, utilizadas en cualquier cuerpo humano, pueden producir, aleluya, muerte, pueden producir derrota, pueden producir fracaso, pueden producir temores. Pero ¿sabe lo que hace un hombre lleno de Dios cuando abre sus labios? Comienza a producir vida donde hay muerte.
Hermanos, hay alguien que no fue afectado por las palabras de Goliat. ¿Me está escuchando? Hay alguien que no fue afectado por las palabras de Goliat. No fue afectado. Ni tampoco se impresionó por su estatura. Ahora, si usted se da cuenta, aquí Satanás por medio de Goliat utiliza dos elementos. Las palabras. ¿Y sabe lo que utiliza? También el temor por lo que vemos. Si usted se va dando cuenta, en este conflicto Satanás también comienza a utilizar mayores cosas para tratar de confundirnos. Con Israel, ¿sabe lo que lo confundieron? Fueron las palabras y la estatura. Podemos repetir todos juntos. A Israel lo confundieron las palabras y la estatura. Más fuerte. A Israel. Más fuerte. Pero quiero decirle, que Primera de Samuel 16-18, al terminar el discurso bíblico acerca de David, dice que Dios está con él. Sabe que al único que no lo hizo tiritar ni retroceder fue a David. No porque tenía una superioridad física, no porque tenía una superioridad carnal. ¿Sabe lo que lo hacía superior a David? La presencia. ¿Sabe de quién? De Dios. ¿Sabe usted? Aleluya. Alabado sea el Señor Jesucristo. ¿Sabe usted? A nosotros los que nos hace convertir en gente grande, en estos vil, en estos despreciados, en estos insensatos. ¿Sabe? A la víctima. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Hermano, ¿sabe por qué David ni siquiera se alteraba ni se movía? Porque ya había tenido experiencias con Dios y victoria por medio de él. Cuando usted y yo tenemos experiencias personales, no escuche del que está a su lado, experiencias personales. Cuando usted aprenda a destruir al oso, cuando usted comience a destruir al león, ¿saben qué se va a convertir? En un destructor de gigantes. Pero mientras no destruya a ningún oso y a ningún león, jamás va a destruir a un león. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, porque en David la palabra de Dios moraba en